A nombre del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de nuestra Universidad de Guadalajara, le damos la más cordial de las bienvenidas a este análisis, debate informativo que realizamos semana a semana con nuestros investigadores y los invitados de honor que tenemos en este caso, como es el caso del periodista Gabriel Ibarra Burjac, que es director del semanario Conciencia Pública, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias. Por otro lado, también contamos con la presencia de uno de nuestros profesores investigadores y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Arturo Villarreal Palos. Buenas tardes. Muchas gracias. El doctor Rogelio Barba Álvarez, que es el jefe de la carrera de Ciencias Penales de nuestra Universidad de Guadalajara, que se encuentra también con nosotros. Buenas tardes a todos. Saludos. Saludos. Y quiero dejar constancia de la invitación que estamos realizando, en este caso con Gabriel Ibarra Burjac, que es uno de los periodistas de mucha credibilidad en nuestro estado y que nos acompaña justamente por esa constancia que tiene de tocar temas neurálgicos ante la sociedad de nuestro estado, y que a través de su medio informativo, que es Conciencia Pública, uno de los más leídos en el estado de Jalisco, es por eso que los investigadores de la Universidad de Guadalajara lo invitamos a este programa. Bienvenido, Gabriel. Siempre será un honor contar con tu presencia. Muchas gracias, Alfonso. Y es una distinción participar en este panel de análisis de un tema tan importante, que es la mayor preocupación que tienen los jaliscienses, y seguramente pues lo que aquí se analice, lo que aquí se cuestione, pues nos ayudará a entender mejor esta problemática que ustedes como académicos pues siempre hacen importantes aportaciones a la agenda de cómo enfrentar y resolver desde el punto de vista crítico, constructivo y con aportaciones que hacen precisamente más allá de filias y fobias, basadas en un profesionalismo producto de esa investigación que los distingue y que merece mi respeto y reconocimiento. Muchas gracias, Gabriel. También agradecemos la presencia que siempre nos acompañan nuestros alumnos de la Universidad de Guadalajara, de las carreras de Criminología y Derecho, de la carrera de abogado, así como profesores, alumnos de otras universidades y público en general. Entonces, para dar inicio, hace unos días un grupo de sujetos fuertemente armados arremetió contra varias personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, privando de la vida a 11 de ellas y provocándole lesiones a una mujer y a un menor. La agresión ocurrió en el cruce de las calles 5 de Mayo entre Emiliano Zapata y Rusias Negras en la colonia Jauja, del municipio nuevamente de Tonalá. Testigos del ataque indicaron que las autoridades, que varios sujetos armados, tras haber cometido la masacre, huyeron a bordo de 3 camionetas en color oscuro, una Ford Explorer, otra tipo Isuzu y una más aparentemente de la marca Mazda. Después del ataque, yo diría mucho después, bastante después, según informó el fiscal y el gobernador, en la zona se llevó a cabo un fuerte operativo, hay que ver qué es fuerte operativo para ellos, por parte de policías de toda la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo el helicóptero de la Policía del Estado, para dar con los causantes, cosa que no se dio. No hubo detenidos, por supuesto. Volvió a fallar el escudo urbano
Dicho operativo fue una catástrofe y la respuesta de los funcionarios muy irresponsable. Enrique Alfaro, gobernador de nuestro estado, esto fue textualmente lo que señaló. De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad, y señala que ayer 13 personas perdieron la vida en 2 multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado. Y esto lo señalo porque él nos dice que es el crimen organizado, pero sin investigarlo, sin demostrarlo. En La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal, en Guadalajara. No robaron nada, solo llegaron a matar, a ejecutar personas con armas de grueso calibre. Todas las corporaciones de seguridad del Estado actuaron coordinadas e incluso una importante movilización policíaca y de investigación que continuó su curso. Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad por disposición constitucional. Esto es, avienta la pelota a otra cancha. Y eso es parte del análisis que haremos. Pero continúa diciendo, siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. En 2 años logramos reducir la mitad de los delitos del fuero estatal. Y seguiremos haciendo nuestra parte, pero mientras sucedan estos tipos de actos, pareciera que nada sirve, que solo hay una cara responsable. Esto queda a la discusión y al análisis si han bajado o por qué han bajado los delitos, cuando en la realidad ustedes y nosotros sabemos que lo que está bajando son las denuncias, no los delitos. Y dice, cierra el gobernador, es tiempo de que el gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca. Y a nosotros nos toca hacer este análisis. Esta masacre en La Jauja, además, se suman una serie de secuencial de ejecuciones múltiples en las que la autoridad solo fue receptora y observadora, así como discursiva de que todo va bien en Jalisco. Desde el 6 de abril del 2015 fueron 15 integrantes de la Fuerza Única que fueron emboscados y masacrados por un grupo de la delincuencia organizada en un tramo carretero de San Sebastián del Oeste. En otro hecho, ese mismo año, pero el 19 de marzo, obra otra emboscada que dejó un saldo de 11 muertos en Ocotlán, entre ellos 5 agentes de la ya extinta Gendarmería Nacional, 4 presuntos sicarios y 2 civiles inocentes. A esta matanza de Jauja se suman los crímenes de alto impacto, como los citados como los 26 cadáveres abandonados en los Arcos del Milenio en noviembre del 2011, a los 17 dejados en la carretera Tizapán-El Alto en septiembre de 2012, de la que tú diste constante señalamiento, Gabriel, y durante la actual administración, el hecho con más víctimas había sido el operativo fallido en la Fiscalía de las Huertas, entre Tlaquepaque y Tonalá, en donde 9 personas, entre ellas 2 agentes, perecieron durante un intercambio de disparos con criminales en una casa de seguridad ocurrida el 6 de marzo, si no me falla la memoria, y esto se suman más de 2,000 homicidios violentos en Jalisco con tan solo 8 sentencias, lo que nos da menos del 1% de eficacia o un 99.5% de impunidad. Esto quiere decir que quedan sin investigar 2,000 homicidios al año en Jalisco, lo que quiere decir que cada año hay más de 15,000 homicidas libres.
En el caso de La Jauja se sumaron 50 víctimas en 10 casos de lo que va de este año. Ayer Alfaro aseguró que el asesinato de La Jauja es y el de otras 2 personas en Lomas del Pedregal, en Guadalajara, están ligados con la delincuencia organizada, repito, sin que existan datos concretos, sino sospechas que tienen los gobernantes. Y pidió a la Federación intervenir. Las personas que perdieron la vida se dedicaban a la construcción y estaban esperando su pago cuando fueron asesinadas. Hasta ahorita no se ha demostrado que estas personas fueran de la delincuencia organizada, sino más bien gente de trabajo, entre las cuales estuvo un niño y una mujer. En últimas fechas, para dejarlos en el uso de la voz y hacer un escenario que nos permita entrar en este debate, en últimas fechas, además, hemos sufrido los asesinatos de 2 diputados, 6 expresidentes municipales, 10 regidores, 2 exdirigentes de partidos políticos, un exsecretario de turismo, levantones a hijos de delincuentes en Puerto Vallarta y el asesinato de empresarios. Y por si fuera poco, el atentado contra un ex gobernador de Jalisco, en la persona de Jorge Aristóteles. Y por supuesto, en este caso, más de 100 exfuncionarios, policías, ministerios públicos, directores de policía y levantones a plena luz del día, como en el caso de la Plaza Andares. Más de 10,000 desaparecidos, que nos coloca en el primer lugar nacional y el tercero en homicidios. La filtración de datos de prueba, fotografías, que debieron de haber sido reservados a la carpeta de investigación, fueron filtrados por los únicos que pueden tenerlo, que son la Fiscalía o Ciencias Forenses en su caso. Y miren, para cerrar con broche de oro, Enrique Alfaro lanzó un confuso y confrontador mensaje al gobierno federal, desconociendo o manipulando el mandato constitucional, en donde la responsabilidad es de los 3 niveles de gobierno, que es el punto neurálgico que vamos a tocar. Pero, ¿qué dijo Alfaro? Esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad, así, del gobierno federal por disposición constitucional, lo que está totalmente equivocado porque es una responsabilidad de todos. Al principio de su gobierno, estamos hablando de 2018, en concreto el 5 de diciembre, el gobernador manifestó lo siguiente: las autoridades estatales y municipales de Jalisco no somos solo invitados a la mesa de seguridad, sino somos los responsables de la seguridad en nuestro estado por mandato constitucional. Con esto dejo en el uso de la voz al doctor Rogelio Barba Álvarez para que haga su primera intervención. Sí, muy buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de esta mesa. Y pues es preocupante que este tipo de hechos, este tipo de actos criminales sucedan en nuestro estado y ya de manera reiterada, causando pues temor a la población, toda vez que no hubo aparentemente un motivo por el cual estas personas fueron ejecutadas hace unos días en La Jauja. Se sigue el mismo patrón que hemos analizado aquí en estas mesas de trabajo, en el observatorio, con un patrón antisocial claramente desviado, perverso, pervertido, sobre todo incomprensible y obviamente desmedido. Ese sería el hecho ocurrido en La Jauja sobre estas personas que supuestamente salían de trabajar, eran personas de la construcción que iban a recibir su salario
y que sin ninguna motivación aparente, pues, como digo, los ejecutaron. Es una semiótica, no es un mensaje semiótico que está lanzando la delincuencia organizada, que nos dice, que a mí me dice que va en crecimiento, que la delincuencia va a ejecutar este tipo de actos más reiteradamente en la zona metropolitana. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, como les digo, de este mensaje semiótico. Ahora a mí lo que me llama la atención es lo que dijo el gobernador, que no es muy acertado, echarle la culpa a la federación sobre el tema de la inseguridad en Jalisco, ¿no? Toda vez que el artículo constitucional, el artículo 21 constitucional, establece que la seguridad pública es una función compartida, ¿sí? Es decir, del Estado, de la Federación, de los municipios, y que tiene fines. Estos fines tienen que ver con salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, esos bienes jurídicos que en su momento juraron a la bandera cuando les dieron su cargo como comisarios, como diputados, como gobernador. Preservación del orden público, la paz social, que no la hemos encontrado desde hace ya no solamente este sexenio, sino de algunos sexenios ya pasados, así como contribuir a la generación y preservación de la paz social, previsto en la Constitución y en las legislaciones de la materia. Es decir, el gobernador es muy importante porque él puede tomar decisiones sobre este tema que preocupa a los jóvenes de 18 a 32 años, según las encuestas del INEGI, que es la inseguridad. Entonces, se me hace poco responsable y también un proceso no consolidado de humanización de la seguridad en el tema. También se pone en evidencia que los instrumentos con los que trabaja el gobierno, es decir, el C5 y las corporaciones que conforman los cuerpos de seguridad ciudadana, pues no han funcionado. Y lamentablemente hay una línea de investigación. Ayer el fiscal general no tenía esa línea de investigación, por lo tanto también pues deja una gran duda, en un gran vacío en los ciudadanos y sobre todo un gran temor. Si vemos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, pues no se establece el homicidio, ¿no? El artículo 2 se diversifica en 5 apartados, en 10 apartados, el artículo 2, para poder definir la delincuencia organizada, y si ustedes lo revisan, pues no se encuentra el homicidio, más bien terrorismo, acopio de armas, tráfico de órganos, tráfico de personas para explotación sexual o laboral, que violan la ley de migración, delitos en materia de trata de personas, contrabando, defraudación fiscal y otros contra el medio ambiente. Entonces, tenemos que el homicidio se encuentra en el artículo 183 del Código, 213, perdón, del Código Penal, ya con la modificación en el 2014 se modifica el Código Penal y se recorren los artículos, ahora le corresponde en el homicidio en el artículo 203 del Código Penal, es decir, es un delito del fuero común. Para mí es un delito que tiene que investigar, que tiene que disuadir, de la mano también de la federación, que tiene que tener una cooperación municipal y estatal, como lo establece la Ley General de Seguridad Pública en relación a esa cooperación lineal. También no hay que olvidar que, bueno, lo que pide el gobernador como caridad, pues resulta
humillante, porque la caridad se ejerce verticalmente, desde arriba hacia abajo, es decir, pedirle caridad al gobierno federal para que ayude, para que se haga responsable de la seguridad pública del estado de Jalisco, mientras que debería de ser solidario, porque la solidaridad es horizontal, implica un respeto mutuo. Yo creo que aquí el gobernador no debería de repartir culpas, sino acercarse más a la federación con estrategias integrales que permitan poder disminuir, persuadir este tipo de criminalidad que yo lo veo muy alejado a la realidad y que seguramente lo vamos a ver en posteriores días. El aumento de la criminalidad, como les digo, se ha vuelto incomprensible, ¿sí? Y desmedido. Entonces, tenemos que prepararnos socialmente para poder protegernos, evadir cierto tipo de reuniones en los cuales podamos ser blanco de la delincuencia organizada. Qué lamentable lo que pasa en nuestro bello estado, pero qué lamentable también que las autoridades no se hagan responsable de lo que dice, como establece y como se juró el tema de la seguridad pública relacionada a la ley, a la magna ley que es la Constitución y a las mismas leyes que derivan de ella. Muchas Hasta aquí mi gracias. comentario, Alfonso. Muchas gracias, doctor Rogelio. Le pedimos su primera impresión a Gabriel Ibarra Burjac, director del semanario Conciencia Pública. Buenas tardes. Saludo a los panelistas. Como periodista, he sido un observador crítico de esta problemática que golpea hoy con seguridad a Jalisco, en las cuales se advierte cómo las instituciones están colapsadas, rebasadas completamente. Habría que recordar que esto no inició ayer. Esto lo que sucede en colonias de la zona metropolitana, lo mismo en zonas económicas ricas como Andares, así como lo de Jauja en Tonalá, es parte de una descomposición que venimos arrastrando, producto hay una serie de factores que inciden. Por un lado, pues la fuerte presencia y penetración del narcotráfico, tanto en el gobierno como en la sociedad. Y creo que el punto de quiebre que se dio aquí en Jalisco fue allá por junio del 2010, con la muerte, el asesinato del capo en aquella época del cártel de Sinaloa, jefe aquí en el occidente del país, Nacho Coronel. Toma una decisión el gobierno federal, como uno de los objetivos fundamentales, lo atacan y lo matan aquí en Zapopan, en su casa, es donde se da el ataque. Y a partir de entonces, en estos últimos 11 años, del 2010, junio del 2010 a febrero del 2021, hemos visto, no sé si producto de ese reacomodo de los grupos criminales, un saldo entre 15 y 20 mil homicidios, creo que es el resultado de ello. O sea, de ese tamaño es el problema. Y porque antes de esto, antecedió lo que se llamó la paz narca, en la cual había un cártel pues que tenía el control y de alguna manera trabajaba, si no oficialmente, informalmente con las autoridades, y había una serie de reglas en ese sentido, de no extorsionar, no secuestrar, no meterse con la sociedad. Y eso, durante el gobierno de Ramírez Acuña, si vemos las estadísticas de homicidios de un sexenio a otro, advertiremos cómo, por ejemplo, el gobierno de Ramírez Acuña, pues los homicidios anuales eran entre el 2000 al 2006, promedio de
300, 400, 500 homicidios. Y hoy estamos viendo en estos últimos 2 años, con el gobierno de Enrique Alfaro y de Aristóteles, Enrique Alfaro, por ejemplo, en el 2019, fueron poco más de 2.400 homicidios los que se registraron en Jalisco. O sea, 400 o 500 veces más de lo que pasaba en el sexenio de Ramírez Acuña, cuando no se había dado esa disputa por el control de la droga, del manejo de la droga, de ser el número 1 aquí en Jalisco. Y bueno, en esta circunstancia, en este contexto, ¿qué ha pasado con el gobierno? ¿Qué ha pasado con las estrategias del Estado para enfrentar esa problemática? Pues hemos visto un fracaso absoluto en ese sentido, porque se ha intentado prácticamente hacer de todo. Desde el gobierno el asesinato de Nacho Coronel, pues se da en el gobierno de Emilio González Márquez, en el cuarto año del gobierno de Emilio González Márquez, y es cuando empiezan a dispararse los homicidios. Luego en el gobierno de Aristóteles Sandoval, pues siguió al alza los homicidios, fracasó totalmente, crea esa supersecretaría, pone al frente a Luis Carlos Nájera, que a la mitad del gobierno tendría que salir porque no pudo con la problemática, y luego regresa, y paradójicamente pues estuvo a punto de ser asesinado en un restaurante ahí por la avenida Chapultepec, por estos grupos criminales. Y también lamentablemente, pues todo ese esfuerzo que hizo Aristóteles Sandoval para acotar a los grupos criminales, pues finalmente fue un fracaso pues que pues, pierde la vida en un atentado que se registra en Puerto Vallarta, lo cual pues sacudió las estructuras del poder de Jalisco y conmocionó a nuestra sociedad. Ahora, en el gobierno de Enrique Alfaro ya son 24, 27 meses de gobierno. Él como opositor pues era muy crítico del tema de la inseguridad, de las estrategias que el gobierno instrumentaba. Incluso llegó él cuando se registran el narcobloqueo allá por el 2015, él exige la renuncia del gobernador, de las autoridades, por la incapacidad que estaban demostrando, y en ese tiempo pues no pidió la intervención del gobierno federal, como lo hizo en el video que subió este domingo por los sucesos de Jauja, Tonalá. ¿Qué ha pasado con este gobierno de Enrique Alfaro en la estrategia que se ha instrumentado? Yo creo que desde el inicio, cuando crea el gabinete de seguridad, en el que pone al frente al doctor Macedonio Tamés Guajardo, pues ahí fue el primer gran hierro que comete, porque pues no es precisamente un especialista, un experto en el tema de seguridad, para que pueda coordinar a las instituciones que participan en la atención y lucha de este fenómeno, de esta problemática. Y de entrada, pues una concepción equivocada la que muestra el gobernador Enrique Alfaro, toda vez que crear un gabinete de seguridad y poner un coordinador, pues simple y sencillamente es desconocer lo que es la lógica del poder, porque si tienes un fiscal, que es el que tiene la tarea de perseguir al crimen, de procurar la justicia, y tienes un secretario de seguridad que tiene bajo su mando, miles de agentes policíacos, ¿cómo van a atender a ese coordinador? Normalmente la comunicación es directamente entre el fiscal y el secretario de seguridad con el gobernador. Entonces, pues no pasó mucho tiempo para que este error de visión, que mostró un desconocimiento también de la problemática del gobernador, para que tronara. Entonces, sale el coordinador del gabinete y
meses antes había salido también el secretario de Seguridad, que no fue su renuncia, no hubo claridad, no hubo transparencia, cuál fue la razón y el motivo de ello. Entonces, si en un área precisamente donde ha dado muchos saltos el gobierno de Jalisco, ha sido precisamente en este tema de la seguridad, donde no se ven ni pies ni cabeza, porque luego advertimos un discurso muy complaciente y carente totalmente de autocrítica cuando se habla del tema de la seguridad. Y con esto cierro, Alfonso, para no comerme más tiempo de los otros panelistas, en cuanto a que cómo se ignora el grave problema que vive Jalisco. Jalisco es el que tiene el mayor problema de delitos de alto impacto en el país. ¿Cómo se ignora cuando el gobernador resalta precisamente lo que supuestamente han logrado en las estadísticas, pues contra los que roban celulares en la vía pública, los que roban una bolsa, los que asaltan a un obrero, o los que se meten a una casa a robar, o los que roban molduras, parrillas a los automóviles? Eso, pareciera que eso es a lo que le da mayor importancia el gobernador. Claro que los delitos de alta incidencia son importantes, pero el ignorar, el restarle valor a los delitos de alto impacto, muestra un desconocimiento de entrada de lo que es la criminalidad, de lo que es la inseguridad, de lo que es la violencia y del gran impacto que esto genera en la sociedad, la psicosis, el miedo, porque esto nos viene a mostrar al mismo tiempo el hecho de que hemos perdido el espacio público. Recordemos 3 décadas, 4 décadas atrás, cuando íbamos a la escuela, nos tocaba ir a la escuela, o nos íbamos caminando, jugábamos en la calle, en los parques, etcétera. Hoy es imposible esto. Yo creo que la consecuencia de esta descomposición, de este estado colapsado, es precisamente de que se perdió el espacio público ante el miedo, ante el temor que ha generado esta criminalidad, en la cual lamentablemente, en vez de disminuir, hemos visto cómo ha ido en crecimiento de acuerdo a las estadísticas, sexenio tras sexenio, y como dijo el maestro Luis Octavio Cotero, estamos peor que cuando estábamos mal. Agradecemos tu intervención y tus aportaciones y más viniendo de tu persona. Dejo en el uso de la voz al doctor Arturo Villarreal Palos para que haga uso de sus argumentos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues nos convoca aquí un tema de bastante relevancia. Desafortunadamente, pues han sido asesinadas 11 personas en un hecho pues que no está del todo esclarecido y quién sabe si se esclarezca algún día. Pero lo peor de esto es que este tipo de cosas van a ocurrir o van a seguir sucediendo mientras sigamos haciendo lo mismo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el Estado enfrenta un problema. Bueno, enfrenta muchos problemas, pero digamos que podríamos hacer una división preliminar entre 2 tipos de criminalidad. Una criminalidad, digamos, de orden común o urbano, que es la que genera el mayor número de delitos. Ya lo mencionaba nuestro invitado panelista Gabriel Ibarra, ese tipo de delitos, bueno, pues que el celular, la bolsa, la cartera, los faros de los autos, todo ese tipo de delincuencia genera una problemática diferente que la otra delincuencia, que es la que nosotros conocemos como delincuencia organizada, particularmente relacionada con el tráfico de drogas.
El estado de Jalisco es no solamente un productor importante de drogas sintéticas, particularmente de metanfetaminas, sino que también es un corredor muy importante que empieza en el puerto de Manzanillo, porque por ahí siguen entrando los precursores necesarios para este tipo de drogas. Esto pues genera que el occidente sea una plaza importante para el control de drogas y que diversas organizaciones criminales pues busquen posicionarse en esta entidad que parece ser controlada por un grupo específico que se desmembró desde la muerte de Nacho Coronel, ¿no? Una de las facciones de ese grupo es la que ahora controla el escenario aquí, pero no sin recibir embates de otras organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este escenario? Bueno, como ya se han anticipado, la seguridad pública pues, es una responsabilidad compartida. Sin embargo, sí hay estancos que la ley establece, ¿no? Ya adelantó el doctor Rogelio Barba, por ejemplo, que la ley federal contra la delincuencia organizada, que es así, es de competencia federal, establece qué conductas son delincuencia organizada y se enumeran ahí 24 delitos, entre los que destaca desde luego el tráfico de drogas. Sin embargo, como también ya lo señaló él, no está ahí el homicidio. Lo que quiere decir entonces que todos los homicidios que se cometen en el Estado son de competencia primaria de nuestra entidad. O sea, no se puede, digamos, eludir ese compromiso ni la responsabilidad de esclarecer esos homicidios que solamente podrían ser competencia de la Federación en la medida en que ésta ejercite su facultad de atracción. Claro, la Federación puede atraerlos si es que, por ejemplo, los vincula a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Eso podría ser factible. Sin embargo, mientras no lo haga, nuestro Estado tiene que seguir pues trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ve que sucede en la entidad? Pues se ven muchos problemas. Primero, un problema interno de organización. Cuando se inició este sexenio, y es algo que se empezó a trabajar desde el anterior, no olvidemos que Movimiento Ciudadano ya controlaba la zona metropolitana de Guadalajara desde el sexenio anterior. Y se planteó la necesidad de crear una policía metropolitana que debería tener, entre otras funciones, varias relacionadas con inteligencia policial, que eso es algo que en mi concepto no se está trabajando adecuadamente, y otra con grupos especiales de reacción. Porque para enfrentar este tipo de delincuencia se necesitan grupos especiales de reacción y se necesita inteligencia policial. Entonces vemos de un lado un proyecto que no se ha consolidado, vemos el proyecto del C5 que ayuda más sobre todo a la seguridad urbana, bueno, que ahora con la mayor facilidad se vandalizan 60 postes sin que nada pase. Y de otra parte, el apostar demasiado en los militares para controlar la seguridad. No estamos capacitando policías que tomen el mando, salvo la excepción que me parece importante del secretario de Seguridad Pública del Estado, que es Juan Bosco, que es un policía de carrera y que creo es la única excepción, pero muchas áreas siguen controladas por el ejército. Y ahora por el ejército bajo el nombre que tiene de policía civil, que se llama Guardia Nacional. Entonces, bueno, ese es un problema interno, pero también hay un problema de coordinación con la Federación. Hay que recordar que a inicios de febrero el propio gobernador anunció una reunión donde estuvieron todas las autoridades que convergen en la seguridad en el Estado. Sin embargo, lo que estamos viendo son acciones también descoordinadas. Esto puede deberse
incluso a desconfianza de la federación en el del Estado. Puede ser esa una posible explicación. En resumen, yo he agotado mis 5 minutos. Quiero decir, para cerrar, que este es un problema que no va a desaparecer, que este es un problema que va a seguir apareciendo mientras se sigan haciendo las cosas de la misma manera, y que es necesario fortalecer la coordinación y también fortalecer el trabajo en el frente interno. Muchas gracias, doctor Villarreal Palos. Siempre es un honor tenerlo participando desde las aulas, no solamente en el propio observatorio. Me siento muy satisfecho por su participación de la formación de cuadros profesionales en nuestra Universidad de Guadalajara, y teniendo personas como ustedes, por supuesto que será siempre un honor y que tengamos cuadros realmente formados en las aulas universitarias que den la respuesta socialmente. Estimado Rogelio Barba, la seguridad pública son acciones coherentes y articuladas para dar solución a los objetivos de la sociedad, que son, pues, lógicamente, que la protección de la vida, la protección de los bienes y, por supuesto, la paz y el orden público. Y si hablamos de esta coherencia en la que, pues, tenemos que reclamarle a nuestros gobernantes, si no a quién, porque luego se molestan y nos dicen que queremos o somos las personas que queremos que le vaya mal a Jalisco, ¿no? Diciendo esto de periodistas, de investigadores, etcétera. Pero esta coherencia que nosotros debemos de exigirle en los nombramientos adecuados, contundentes, para dar la respuesta que requieren la seguridad, la inseguridad en este caso. Ya ustedes se refirieron en varios puntos del papel que debe de existir de coordinación. Pero ¿cómo puede haber coordinación, Rogelio, si se la pasa peleándose el gobernador contra el ejecutivo contra el gobernador, mientras la delincuencia organizada está creciendo? Tenemos en ciernes al cártel más activo en todo México y quizá en el mundo, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Por otro lado, también tenemos, Rogelio, la fiscalía penetrada por la delincuencia, dicha no solamente por nosotros, por los periodistas, sino dicha por el propio gobernador del estado de Jalisco. Y la respuesta, pues no la encontramos por ningún lado. No hubo absolutamente ningún resultado después de esta señalamiento que hizo públicamente. Se creó la Agencia Metropolitana de Seguridad, yo diría la inexistente. A mí me tocó hacer un análisis junto contigo, Rogelio, de esta creación de esta Policía Metropolitana, en la cual los primeros que no estaban de acuerdo cuando menos públicamente decían una cosa, pero en la realidad hasta nos invitaban a hacer análisis porque no estaban de acuerdo los presidentes municipales, en este caso. Pero bueno, la parte política sí la aplicaron. Y tú conoces muy bien, porque eres profesor aparte del doctorado en Derecho en la Universidad de Nuevo León, la creación de una agencia metropolitana de investigación que ha dado mucho resultado, en la cual grandes ponentes como Manzanera estuvieron trabajando el análisis de esta agencia metropolitana y que ha tenido grandes resultados. Por otro lado, también como en lo que respecta a los nombramientos equivocados de nobles, muchachos, si bien es cierto que son universitarios, pero que no tienen ese arraigo, que no tienen ese empuje, y como decía Gabriel Ibarra,
si anteriormente tuvimos problemas con nombramientos como el de Nájera, pero no dejaba de ser un policía de carrera, no dejaba de ser un elemento importante de la seguridad formado en esta circunstancia. Ahora tenemos a un fiscal que fue formado hace 30 años en un sistema que ya casi no existe, es el sistema inquisitivo mixto. Y tenemos a este muchacho Nobel como parte de del gabinete, la cabeza del gabinete de seguridad del gobernador, en el cual pues simplemente una cereza en el pastel de lo que dijo ayer, cuando cerca de 50 dispositivos del el escudo urbano fueron prácticamente inhabilitados por la delincuencia, y que dijo, es que se dio en el momento que estaba el cambio de turno, por eso no se agarró a nadie. Pues Dios nos agarre confesado, Rogelio. Sí, sí, Alfonso, efectivamente, desde hace algunos sexenios se han creado instituciones, las cuales quieren agrupar para como grupos de reacción. Y yo quiero decir que la seguridad se complica cuando se multiplica, ¿verdad? Ahora se llama Policía Metropolitana, tenemos Policía Municipal del Estado, investigadores y también por la Federación. Yo creo que el gobernador no debe estar enojado, sino al contrario, recibir la crítica, toda vez que están en un escrutinio permanente, toda vez que son funcionarios públicos que se deben a la ciudadanía. Y obviamente muchos funcionarios de los que tú dices que ahora están al frente de la seguridad, pues están cometiendo evidentemente casos de corrupción, en el sentido de que si no son expertos en la materia, no pueden ser aquellas personas que estén al frente de una empresa tan importante como es la seguridad. Vemos ahí también, por un lado, la ejecución de estas personas, de estos civiles, por parte de una fuerza oscura que puede ser de la delincuencia organizada. Eso es lo que dice el gobierno del Estado, pero también vemos, como tú dices, esos deterioros que hacen estratégicamente a las herramientas que tiene o que se han implementado y que han costado muchísimo al erario. Recordemos que hay una deuda pública que se adquirió desde el sexenio pasado de más de 1,000 millones de pesos, más o menos, y de los cuales han sido poco de atentados por parte de grupos que se puede llamar grupos organizados o delincuencia organizada de baja intensidad, ¿no? Como lo tienen establecido en otros países. De ahí, pues, que debemos sugerir de la mano del gobierno del Estado con la Federación puedan trabajar conjuntamente, pues, ese artículo 21 constitucional. Desgraciadamente y cínicamente vemos que los que están sentados en la silla que decide cuáles son las políticas públicas para la prevención, la protección, la seguridad y la paz, pues son gente que no tienen el perfil y que deberían de dejar ese puesto, ese lugar a personas que sí pueden o que tienen más competencia. Seguramente dentro de este andamiaje de seguridad hay personas con otro perfil, toda vez que tienen una carrera policial. Lástima que también los exámenes de control pues son muy exigentes para algunos y laxos para otros, por lo cual pues deja mal parados a los verdaderos policías que están al frente, que día con día combaten a la delincuencia organizada. Aquí no hay más, está la legislación, lo quiero ya para cerrar, hay legislación federal, está la Constitución, está la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, está el Código Penal y otras legislaciones que se deben de aplicar para dar mejores resultados. Eso es lo que se tiene que hacer, pero de manera conjunta, de manera racional y sobre todo, si no es así, pues que se tengan que formar
en las aulas para que conozcan hasta dónde es el alcance jurídico, la jurisdicción y qué es lo que le compete a uno y qué es lo que le compete a otro. Seguramente esto podría ayudar muchísimo. Pero bueno, tú decías de la policía de Monterrey, que es la Fuerza Civil. La Fuerza Civil se creó en Monterrey, pero también con la ayuda, con la colaboración de la IP, de la iniciativa privada, de Cemex, de esas empresas grandes que le invirtieron muchísimo dinero en los terrenos, que se fueron donados, en la construcción y que ahora es una institución muy importante de formar policías municipales, estatales de investigación. Es una escuela porque la denominaron Universidad de Ciencias de la Seguridad. Entonces, por ahí puede ser el camino, imitando estos procesos, estas ideas que se han concretizado en instituciones muy importantes para la formación de los policías, lo que permite que también la delincuencia sea más controlada. Gracias, Rogelio. Te agradecemos la participación. Gabriel, es muy importante el papel de los medios de comunicación, el rol que juegan en este perol de la seguridad y de la inseguridad. Vemos que a veces son los medios de comunicación los que persisten solamente. Y vemos autoridades que deben de estar investigando y lo único que hacen es prácticamente justificar y politizar el papel de la seguridad. Vemos partidos políticos que no se asoman para nada. Yo vi 1 o 2 casos solamente para pedir el esclarecimiento de los hechos, pero así muy por encimita de la muerte de uno de sus elementos más importantes, que fue Aristóteles Sandoval. Veo muy poca participación de lo que vienen a ser los empresarios, Gabriel. Y veo algunos periodistas, no en gran número, pero sí los que son muy persistentes y que a veces arriesgándose, ¿no?, en estas circunstancias de hacer denuncia pública, porque en la mayoría de las ocasiones quien hace la denuncia pública es a través de los medios de comunicación, Gabriel. Y es un tema muy, muy complejo. Y ahí es muy importante la participación de la sociedad. Por un lado, los periodistas críticos, analíticos. Por otro lado, los académicos, las universidades, como el caso de este Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, que me parece extraordinario que, producto de investigaciones y con el conocimiento que tienen, presenten una visión crítica de la problemática y además inviten a una reflexión colectiva, como se hace a través de este espacio, de este programa. En el tema de los periodistas, yo creo que cada vez son más los comunicadores críticos que abordan el tema y lo denuncian. Sin embargo, a diferencia de Nuevo León, de Monterrey, aquí tenemos una iniciativa privada muy pasiva. No asume su compromiso, su responsabilidad, considerando pues la gran influencia y el poder económico que tienen en la sociedad. Entonces, así como son críticos en temas políticos, en temas que les afectan a ellos, pues este tema de la seguridad, yo creo que deberían de ser más participantes, más actuantes, porque finalmente un estado inseguro, un estado donde no se cumple la ley, un estado donde se secuestra, un estado donde hay miles de desaparecidos, pues yo creo que pierde atractivo para la inversión. Entonces, los de Monterrey pusieron el ejemplo al inmiscuirse en el tema de la seguridad, al invertirle y crear este organismo en el cual pues ha dado resultados, tanto pues que lograron revertir
la problemática de violencia y de inseguridad que azotó hace algunos años a Monterrey, y hoy de alguna manera hay un control en este tema. Entonces, hace falta que participen más empresarios en el tema. Y por otro lado, la estrategia yo creo que debe ser revisada. Hace falta una autocrítica del gobierno, pues para ver qué es lo que está mal. Y en ese sentido también ser humildes, dejar la soberbia de lado, dejar esos sueños grandilocuentes de la presidencia de la República. Eso ya deberían de cancelarlo completamente y meterse a resolver los problemas como este tema de la seguridad y la violencia, que Jalisco pues está ahorita al nivel ya de en los peores tiempos de Sinaloa, de Tamaulipas, de Michoacán. Así está Jalisco, como lo muestran estos homicidios, como lo muestran estas balaceras. Y fuera de Jalisco se pregunta, ¿qué está pasando en Jalisco? ¿Qué sucede en Jalisco? Pues, ¿qué sucede? Pues que está colapsado el gobierno, no hay gobierno. Esto, por ejemplo, que la destrucción de estos 60 puntos de donde están el C5, equipo de C5, y el argumento que presentan tonto, me parece, de que sucede porque es cuando hay cambio de guardia. Entonces son más inteligentes los criminales que el gobierno. ¿Por qué entonces no son escalonadas los que deben de cambiar de guardia? No sé, tantas cosas, ¿no? Pero sí es importante, y creo que pues la labor más bien la están haciendo organizaciones como ustedes, el Observatorio Ciudadano, algunos estudiosos del tema, y periodistas pues que llevan el tema con mucho valor, con mucho cuidado también, porque es un tema muy peligroso, porque puede estar de por medio la vida. Entonces, pero en ese sentido pues hace falta más compromiso de otros organismos, especialmente de la iniciativa privada. Efectivamente, Gabriel, tocaste un punto muy importante. En este caso, doctor Palos, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, el artículo 21 constitucional manifiesta que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En días pasados tú hiciste una investigación de lo que hace falta, de lo que se establece en este Secretariado de Seguridad Pública, la conformación de un modelo policial que debe de ser diferente, debe de ser eficaz, debe de ser contundente. Y estas investigaciones que tú nos has permitido conocer nos han enriquecido a todos, pero que a veces vemos que por mucho que existan investigaciones sanas, informaciones ciudadanas, académicas, pues simple y sencillamente el gobierno no les hace caso. ¿Cuál es tu punto de vista, doctor? Bueno, en la hora que mencionas lo del Secretariado Ejecutivo de Seguridad y la construcción de nuevas políticas públicas en esa materia, me parece que el trabajo que está haciendo el Secretariado Ejecutivo y que lo ha venido haciendo desde su creación es un trabajo que está muy desaprovechado, pese a que se trata de un órgano del actual gobierno. O sea, el actual gobierno federal, su política de seguridad es no hablar de seguridad. Sin embargo, tiene un órgano altamente tecnificado que está produciendo insumos para mejorar el sistema. Yo abordé hace poco el punto de fortalecer las capacidades de investigación de las policías municipales y estatales que pueden ayudar pues a las fiscalías o a las procuradurías ante la escasez de policías ministeriales. Pero también hay un nuevo modelo policial ahí que está puesto en la mesa del que no hemos rescatado. Entonces pienso que hay que aprovechar esa expertise, esas propuestas que están ahí, sobre todo que había gente
muy tecnificada. Yo conocía a la subsecretaria, bueno, a la subsecretaria del sistema, que es una abogada muy competente. Ahora se me escapa su nombre. Bueno, es hermana de la secretaria del Trabajo. No. Los apellidos son Luján. No, Luján no. Alcalde Luján. Alcalde, exactamente. Bueno, ella, Berta Alcalde, es una chica muy preparada y muy competente. Desafortunadamente ahora ya le entró a la política y bueno, es delegada, superdelegada en Chihuahua o en Coahuila, ¿no? Digamos que se perdió un cuadro. Pero bueno, ahí hay material, creo yo. A otra cosa con la que ya cierro es la política antidrogas. Estamos muy cerca de dar el paso hacia la despenalización de la marihuana, que dicho sea de paso no es una iniciativa del gobierno, sino que es una orden de la Corte, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser positivo porque va a permitir que el mercado más grande de consumo, no el que más dinero deja, sino el más grande de consumo, que es la marihuana, pueda ser de alguna manera regulado y permita al Estado desconcentrar recursos que se destinan actualmente a la búsqueda de plantíos, a la fumigación, etcétera, etcétera. Entonces creo que también hay que avanzar en la política esa de antidrogas y empezar a voltear hacia la amapola, porque aunque la amapola no es ahora un negocio muy rentable, sigue existiendo la siembra de amapola y sigue existiendo una demanda muy fuerte de morfina para fines médicos. Entonces, bueno, en mi opinión, debemos también avanzar en la política antidrogas para irle liberando espacios al gobierno y permitir que se concentre en otro tipo de drogas y reducir su dispersión. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Doctor Rogelio, hay una interrogante que algunos colegas nos han expresado, como es la creación de grupos o escuadrones de la muerte, que podemos decir así como muy espectacular, pero que estas estructuras clandestinas funcionan como apéndices de grupos del crimen organizado para ejecutar adversarios, policías, miembros del gobierno o para causar terror a la población. Esto es terrorismo. En Colombia nació lo que se le dio por llamar, o se acuñó esa frase del narcoterrorismo, o en su caso también, que lo que busca este tipo de acciones es someter al Estado y a sus estructuras. Pero el problema es que no pone atención el gobierno en este tipo de situaciones y en lugar de registrar el mensaje, se sale por la tangente pareciendo aventar la toalla, como dicen en el argot boxístico, porque cada vez, digo, no está fácil que cualquier delincuente, por muy organizado que sea, se avienten a realizar estos actos, ¿no? Y sobre todo sobre personas que nada tienen que ver, y yo no le encuentro otra interpretación que esta nueva modalidad está creciendo porque son grupos de ejecución, sicarios en todo el sentido de la palabra, que ellos no se dedican a hacer negocios, no se dedican a organizar la cuestión empresarial del crimen organizado, no se dedican al lavado de dinero, sino se dedican a ejecutar prácticamente personajes, como ya lo dijimos, a ciudadanos, y esto es para mandar mensajes. Si hacemos un análisis de cómo funcionan las mafias, cómo funcionó Colombia, estos grupos que funcionaron también en Brasil, en El Salvador y sobre todo en Guatemala, que no fueron otra cosa que estos grupos de ejecución de ciudadanos para someter al Estado. ¿Cuál es tu opinión, Rogelio?
Bueno, sí, mi opinión sobre este tema, que posiblemente se pueda dar, no es ajeno, este último hecho que vivimos en Tlaquepaque, que puede ser grupos organizados que por un intercambio de dinero pueden llevar a ejecuciones de este tipo, ¿no? Ya lo dijiste tú, el sicariato. El sicariato está establecido en el Código Penal colombiano. Tan es así que también en algunas legislaciones administrativas, por ejemplo, no se puede circular en motoneta en ciertos lugares 2 personas para evitar el sicariato, es decir, para evitar también los robos, ahora los motorratones. Eso tratarían de evitar, y eso se encuentra en el Código Penal y también en las legislaciones de movilidad. Entonces, podría ser, no podríamos hablar de delincuencia organizada de baja intensidad, toda vez que se está cometiendo un delito grave, que es un homicidio, y que posiblemente no estemos lejos de la realidad, y que efectivamente estos cárteles o estos grupos ya identificados por la DEA o por la Fiscalía General de la República como organizaciones criminales puedan tener sus grupos de sicariato, es decir, los contratas por un encargo y ya se desaparecen, se desvanecen y después los vuelven a contratar para llevar a cabo, por ejemplo, detenciones, por ejemplo, desapariciones forzadas, y en este caso también el homicidio o multihomicidio como el que vivimos. Puede ser, no estamos alejados, Alfonso. Estimado Gabriel, un último comentario para cerrar tu participación, no sin antes agradecerte muy sentidamente que estés con nosotros. Muchas gracias. Pues mira, si realmente el gobernador tiene ánimo, voluntad de cambiar esta panorama entre gris y negro, en el que, no sé, pues al rato van a señalar a Jalisco como una especie de narcoestado, como lo están señalando ahora a Tamaulipas, para evitar llegar a ese punto. Yo creo que el gobernador debería ser más autocrítico. Lo veo desesperado, enojado y desesperado. Entendería pues que hay razón para que esté desesperado, pero el que se enoja pierde. Yo creo que debe de ser más político, debe de ser más inteligente y debe de buscar caminos de entendimiento real con el gobierno de la República, con el presidente, para que se dé esa colaboración y cerrar filas en la lucha contra la criminalidad, que finalmente es el enemigo de todos. Y ese tema de tratar de ser presidente de México ya debe de cancelarlo completamente y debe de ponerse a gobernar Jalisco, de llevar a su mejor gente, porque finalmente lo van a juzgar por los resultados que haga como gobernador. Y si este tema de la seguridad no lo logra controlar y por el contrario le hace agua, como está sucediendo ahorita, donde pues pareciera que no hay gobierno, donde manda la ley de la selva, donde manda el más fuerte, la criminalidad, con este tipo de comandos operando, como lo que pasó en Jauja, Tonalá, pues a eso debería de dedicarse el tema de la seguridad como número uno, como el más importante. Así como se dedicó a atender el tema de la pandemia del COVID, así debería hacerlo con el tema de la violencia, porque es una epidemia pues que ya trae cuando menos arrastrando 3 sexenios, donde se ha ido agudizando y cada sexenio es peor con I que es peor que con E. Entonces, el gobernador en ese sentido debe de aplicarse, debe de sentarse con mucha frialdad, hacer una reflexión con mucha frialdad y revisar la estrategia equivocada, llamar a las mejores gentes y atender precisamente esas visiones críticas como lo hace este observatorio, en el cual presenta estadísticas y hace propuestas también en ese sentido respecto a qué camino habría que seguir. Yo creo que el gobernador debería de poner más atención a la gente, leer a la gente, leer los
a los académicos críticos y en ese sentido buscar acercarlos para cerrar filas y buscar establecer una estrategia, un frente contra la criminalidad. De otra manera, pues, seguiremos reuniéndonos en programas de esta naturaleza, analizando cada vez situaciones más terribles todavía, en el que no perdemos la capacidad de asombro, como lo que sucedió este sábado en Jauja, Tonalá, donde hubo 11 homicidios, más los otros 2 en otra colonia de Guadalajara. Y van a ser 15 después, van a ser 20, y bueno, yo no sé pues cómo terminaría esto si no le encuentran el camino, la luz a esta oscuridad tan terrible que estamos viviendo en materia de inseguridad. Muchas gracias, Gabriel. Siempre esta será tu casa. Esperemos que no sea la primera vez que participas con nosotros. Nosotros siempre hemos estado abiertos a tus invitaciones en tu revista, que me parece muy importante para la sociedad. Muchas gracias, Gabriel. Y le pido al doctor Villarreal Palos que cierre su participación con el último comentario de este día. Muy bien, pues estimo que sí es conveniente revisar la política de seguridad pública en el Estado. Este modelo de coordinaciones por el que apostó el gobierno estatal demostró ya su ineficacia durante el gobierno de Vicente Fox, porque finalmente no se puede diluir la responsabilidad del titular de una dependencia y su responsabilidad frente al titular del Ejecutivo. Este tipo de coordinaciones, pues en realidad lo que hacen es tratar de diluir esa responsabilidad. Y nosotros ahora estamos viendo con el perfil del funcionario que ha sido designado como coordinador, pues que más bien pareciera un enlace, ¿no? Una persona que va a realizar funciones de estadística, como una especie de secretario técnico. A mí me parece que ese es el verdadero rol que tiene este funcionario. Pero no puede pues diluirse esa responsabilidad y hay que tomar cartas en el asunto, escuchar no solo opiniones discrepantes como las que podríamos tener nosotros, sino también opiniones que proponen y que conocen del tema, como las que mencioné del Secretariado Ejecutivo. Eso sería todo. Muchas gracias. Rogelio, tu último comentario. Bueno, pues esperemos que este tipo de ataques no se repitan, que verdaderamente se pueda aplicar una política pública transversal que haga las paces con el gobierno federal, que el gobernador asuma su responsabilidad junto con los municipios, las policías que él ha creado, la inversión que se ha hecho. Estamos viendo ahora que están poniendo aparatos para contener, para mantener las cámaras. Esperemos que todas estas herramientas, la capacitación de los policías pueda lograr el tan anhelado visionario artículo 21 constitucional en relación a la seguridad ciudadana y sobre todo la paz. Saludos a todos, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Pues es así como el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de nuestra Universidad de Guadalajara agradece la presencia de todos ustedes, de nuestro invitado Gabriel Ibarra Burjac, y la participación también de nuestros alumnos que están siempre presentes, de nuestros profesores y para que sepan todo el escenario que está pasando de una delincuencia organizada más tecnificada, más diversificada, y que para esto se requiere que el Estado esté ordenado, que el Estado esté fuerte y que dé la respuesta puntual que requiere la ciudadanía. Porque si no lo puede el Estado, señores, no lo puede nadie. Y la Universidad de Guadalajara es un crisol, es un elemento importante de formación de cuadros, y sobre todo ahora en la carrera de criminología y de los alumnos que tienen o que forman parte de derecho público en materia de penal y
de procesal penal, criminología y otras áreas del conocimiento que estarán siempre a disposición de la sociedad. Muchas gracias a nombre de la Universidad de Guadalajara.